Estábamos hablando de los pecados capitales y faltaban dos por explicar: la pereza y la ira. Así que no vamos a ser perezosos y vamos a empezar directamente con la pereza. A ver, la pereza es la negligencia, el tedio es como cansancio, ¿no? O descuido de las cosas a las que estamos obligados. Este punto de las cosas a las que estamos obligados es importante para distinguir, porque muchas veces no terminamos de distinguir entre si estamos siendo perezosos o estamos verdaderamente cansados, no solamente física, sino también mentalmente. Y entonces es a veces muy difícil saber si no he hecho esto por pereza, porque me he dejado llevar porque necesitaba descansar, o no era pereza, verdaderamente tenía que descansar. Entonces, si nos fijamos en la base, que es a lo que estamos obligados, va a ser más fácil hacer esta distinción. ¿Por qué? Porque la pereza es, según Santo Tomás, la repugnancia, o sea, el asco que te da, ¿no? Te resulta desagradable el esfuerzo que lleva consigo el cumplimiento del deber. Porque puede haber cosas muy desagradables de hacer, pero no tienes la obligación de hacerlas. Entonces, dices, ¿entonces has sido pereza o no se pereza? No, simplemente no has vencido tu repugnancia, por ejemplo. Imagínate que tú dices, uy, yo iría como dice San Francisco de Asís, a cuidar leprosos y le daría besos en las úlceras si no me diera tanta angustia y yo no puedo estar al lado de un enfermo. Vamos a ver, no es tu obligación hacer eso. Tú no estás cuidando leprosos, estás diciendo yo iría, pero no es mi obligación, no es mi deber. No tengo un leproso aquí al lado al que le tenga que cuidar y que nadie pueda y no haya hospitales y ni le puedan atender ni nada de eso. No tengo que llegar a ese punto. Entonces no es pereza que yo no haga eso. Porque me da asco, no, es que realmente no es tu deber hacer eso. Entonces, perezoso no es el que no hace nada, que también puede serlo. O sea, un perezoso puede ser alguien que está todo el rato sin hacer absolutamente nada. Sino sobre todo el perezoso es el que puede hacer muchísimas cosas, muchísimas, y ser una persona de una vida muy activa, siempre está haciendo esto y esto y esto y lo otro, pero está haciendo lo que le apetece, lo que le gusta, lo que le agrada, y en el momento que tiene que hacer algo que es una obligación, entonces dice, uff, ya no lo hago. Ahí es donde aparece la pereza. Porque te das cuenta que siempre y cuando te guste y siempre y cuando te agrade, si lo vas a hacer, pero en el momento en que tienes que hacer una cosa y no la quieres hacer y sabes que la tienes que hacer, se hace lo que se dice ahora de procrastinar, ¿no? Lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando, sabes que no tienes más remedio que hacerlo, porque es tu obligación, porque es tu deber, un trabajo que tienes que entregar, un examen que tienes que hacer, un viaje que no tienes más remedio que coger el coche y hacerlo aunque pese. Y lo vas dejando, una llamada incluso que tienes que hacer para un trabajo porque tienes que hacer una llamada. Y lo vas dejando y lo vas dejando y lo vas dejando, sabiendo que tienes que hacerlo aunque no te guste. Eso ya es pereza. Eso ya es pereza. O sea, si nos fijamos en la base de lo que es una obligación, un deber. El ama de casa que no hace la comida a sus hijos, perezosa, porque es su obligación cuidar de sus hijos. Ahora bien, si existe una causa grave, verdaderamente está enferma, verdaderamente no inválida, es imposible atender en ese momento una cosa porque está atendiendo otra de la misma obligación y mismo deber, por ejemplo, está cuidando, está en el hospital y se ha quedado a dormir y tiene que encargarle a otra persona que cuide de sus hijos y les dé de comer, se valora ahí, ¿no? No es pereza. Entonces nosotros cuando hagamos un examen de conciencia para ver si hemos sido perezosos o no hemos sido perezosos, hay que ver si es que tú te habías propuesto hacer algo a lo mejor que te hacía ilusión, pero por el cansancio no has podido hacerlo, entonces bueno, no es pereza. Ahora, si tú llevas ahí días y días y días dejando sin hacer una cosa, y meses,
que sabes que tienes que hacer porque nadie más lo puede hacer y solamente lo puedes hacer tú, ahí ya sí que hay pereza. Ahí sí que ya no puede ser que estés, es que siempre te viene mal, porque tienes otras múltiples cosas que hacer. Si yo sé que tengo que hacer eso, dices, yo sé que tengo que hacer eso, pero es que como tengo que hacer esto. Sí, pero todas esas cosas son obligación, o sea, irte a comprar ropa, irte al cine que has quedado con una amiga, irte... Es que ya he quedado con ella, ¿vale? Pero eso no es la obligación va antes. Haz antes primero lo que tienes que hacer y después, vamos, lo que se le dice a los niños pequeños. Tú quieres jugar, quieres ver la tele, quieres no sé qué, primero tienes que hacer los deberes. Cuando estén los deberes hechos, que son tu obligación, ya podrás hacer todo eso. Ahí es donde entra la pereza. Entonces, el perezoso también puede ser el que hace las cosas sin energía. O sea, como con disgusto, con desgana, como mal, ¿no? El que friega los platos así, pero bueno, más o menos yo creo que no se nota mucho. Sí, si no los paso por agua y rasco un poco y lo guardo y no se va a notar, total, para mí. Lo hace con desgana, también es un perezoso. O sea, una vez que ya te has puesto a hacer eso que te cuesta, pero es tu obligación, si no lo haces bien, si lo haces con desgana, si lo haces mal, si lo haces de una forma mediocre, estás siendo perezoso. Y lo mismo pasa con el que empieza muy bien, con un impulso, con ganas de, venga, va, hay que hacerlo, pues lo hago. Pero no lo termina, no termina las cosas nunca, esas cosas, que son las que no, las de su obligación, su deber, que le resultan desagradables. O si las termina, no las termina con perfección, o sea, las termina de cualquier manera. Pues así me vale, pues ya está. Ahí está. Entonces, ya vemos que no es exactamente como las imágenes que nos ponen siempre para explicar a los niños lo que es la pereza, el que está en el sofá haciendo así con el mando a distancia y no hace nada en toda su vida. No tiene por qué, que ese también, pero no tiene por qué ser solo eso. Perezosos pueden ser personas muy activas que están todo el día haciendo cosas, pero justo eso no. Entonces, en cuanto produce tristeza, el vicio de la pereza se opone a la virtud de la alegría. Un perezoso de por sí no es una persona alegre. Un perezoso siempre va a estar cansado y siempre va a estar arrastrándose. Porque además su conciencia no está tranquila, o sea, sabe que tiene que estar haciendo, hay cosas que tiene que hacer que no está haciendo. Entonces, como no tiene la conciencia tranquila, no vive a gusto con eso, no puede tener el gozo del Espíritu Santo, básicamente. Entonces, es también la pereza un deseo desordenado del placer corporal, o sea, también el buscar el descanso por el descanso. O sea, el decir, no es que yo esté excesivamente cansada, que necesite descansar, todavía puedo seguir haciendo esto, todavía tengo energías para hacer esto, eso es lo correcto. No hace falta que llegue a uno para decir no soy perezoso, llegar extenuado a la cama a dormir, o sea, decir yo es que no tengo más fuerzas, no se trata de eso, pero sí se trata de decir, a ver, si lo que estás diciendo es no voy a hacerlo porque si no voy a acabar muy cansado. O sea, no estoy cansado ahora, podría hacerlo, pero ¿y si acabo muy cansado? Entonces a lo mejor ahí sí que hay un desorden del deseo corporal, ¿no? Del descanso corporal que no está bien, ¿no? Entonces disminuye ese deseo de estar siempre descansado, siempre relajado, te va llevando a una sensualidad que no es, que es peligrosa, quiero decir, porque puedes acabar rendiendo muy poco en tu trabajo. Porque claro, si tú quieres llegar a un nivel de descanso perfecto en todo lo que haces, vivir, como se dice ahora, vivir sin tensión, vivir sin estrés, estar siempre completamente relajado, pues cada vez vas a ir rindiendo menos en tu vida, haciendo menos cosas, abandonando al final todo tipo de responsabilidades, pensando que te estás cuidando. Esto es un mensaje que se da mucho en la sociedad, es que tú tienes que cuidarte, tú tienes que estar bien, sí, indudablemente, tú tienes que cuidarte, tienes que estar bien y no tienes que machacar el cuerpo y todas esas cosas, pero un cierto cansancio también es sano, es decir, usar los músculos también, que te cueste memorizar, es bueno para el cerebro porque está activándose, ¿no? Lo que te dicen de las neuronas y son trabajos mentales y sobre todo por tu propia autoestima.
saco adelante mi responsabilidad, ¿no? De lo que viene a mí. Entonces, los santos no son para nada perezosos. Los santos tienen muy claro el deber, y su deber no es tanto, miran tanto el deber que se autoimponen, ¿no? Lo que yo me obligo, lo que yo quiero hacer, sino que buscan la voluntad de Dios. Bueno, lo que estaba diciendo, los santos buscan la voluntad de Dios y consideran su obligación hacer todo lo que Dios les está pidiendo. Entonces, cuando tienen claro que Dios les pide una cosa, la empiezan, la continúan y la terminan con la máxima perfección y amor posible, porque lo están haciendo por Dios. Entonces, si nosotros, estas obligaciones que son de nuestro estado civil, o sea, estoy casada, tengo unas obligaciones que hacer en casa, con mi familia y tal, o si no estoy casado, yo tengo que, y lo que dicen los religiosos, que tienen su regla de vida, ¿no? La regla de su congregación, o en el caso de los sacerdotes también tienen una serie de obligaciones tasadas, como rezar el oficio divino y decir misa, todas estas cosas. Te la tomas como que obviamente siempre va a ser voluntad de Dios que esas cosas las hagas. Por lo tanto, hazlas con todo el amor posible y lo más perfectas, y cuando las empieces las termines. Obviamente, esto, conseguirlo día tras día de forma perfecta, es imposible, absolutamente imposible. Quiere decir, no porque podamos no tener más o menos tendencia a la pereza, sino porque somos débiles. Entonces, tenemos que pedir siempre la gracia de Dios para poder cumplir con nuestras obligaciones y cumplir la voluntad de Dios en aquello que nos está pidiendo. Entonces, es muy bueno hacer ofrecimiento de obras, por eso la Iglesia lo dice. Si tú te das cuenta antes de hacer algo que te está costando mucho y que te estás dejando, voy a ofrecérselo al Señor, te va a costar menos, gracias a la virtud de la caridad, te va a costar menos empezarlo y terminarlo, como un regalo para el Señor. Pero si se te olvida Dios, la obligación dura por dura, esto que tengo que hacer que es desagradable, es dificilísimo cumplirla, y muchísimo menos con alegría y muchísimo menos con perfección. Pues esto es lo que decimos de la pereza. Ahora tenemos el último pecado que nos faltaba por explicar, que es el pecado de la ira. La ira es el deseo de venganza realmente, o sea, el deseo de venganza que viene a raíz de que tú te alteras, de que la pasión te domina. Entonces, el enfado no es pecado. Enfadarse no es pecado, enfadarse es una emoción. Lo que es pecado es lo que hacemos con ese enfado, porque puede ser un enfado justo, te indignas porque le están pegando a una persona en la calle. Entonces, lo que te dice la Biblia es que si te enfadas, no peques, no que no te enfades. Entonces, tú te puedes llenar de enfado, enfadarte porque están pegando a alguien en la calle y actuar de una forma que no sea pecado, que es que coges y llamas a la policía, intentas parar al agresor, llamas a alguien en ayuda. Todas esas cosas no son pecado. Ahora, si actúas de una forma que haces más mal que bien, entonces ya es pecado. O sea, en el momento en el que tú desproporcionadamente respondes a esto. Entonces, el mal se debe resistir, pero si se resiste el mal de mal manera, entonces es un pecado. San Pablo, vamos a poner un ejemplo, porque San Pablo lo explica muy bien. Mira, San Pablo se queja en Hechos, podéis buscar en Hechos 23:3. A San Pablo lo han apresado, ¿no? Está arrestado y va a ir a un juicio, él apela para ir al juicio a Roma, y entonces está en el juicio, y en el juicio le pegan, a San Pablo le pegan. Entonces él va y dice, cuando le pegan, al que le ha pegado le dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, hipócrita le está llamando, pared blanqueada, porque le contesta, tú te sientas para juzgarme a mí, o sea, si tú te sientas y eres un juez, según la ley, tienes que seguir la ley, porque eres un juez. Si tú te sientas como juez a juzgarme a mí, siguiendo la ley, y mandas, violando la ley,
que me golpeen porque estaba prohibido. O sea, San Pablo conoce perfectamente la ley romana. Precisamente por eso él dice que quiere ser juzgado con el derecho romano. Y entonces le está diciendo al juez, te sientas ahí para juzgarme a mí según la ley y te acabas de saltar la ley pegándome. Pero vemos que San Pablo, que está indignado correctamente porque es una injusticia lo que están haciendo con él, no se lía a golpes contra el juez, sino simplemente le hace ver que está mal lo que está haciendo. Esto es una respuesta correcta. Te hace ver, tú estás saltándote la ley, deberías estar tú sentado donde estoy yo sentado, por lo que estás haciendo. Pero no responde con violencia. Entonces dice, no queráis vencer al mal con el mal, sino vencer al mal con el bien. Esta es la manera en la que el enfado se debe de encauzar bien para que no llegue a ser pecado. El pecado de la ira tiene varios grados, ¿no? Tú tienes un pequeño enfado, pero si a ese enfado, esto lo decía San Doroteo de Gaza, imaginaos que el enfado es como un pequeño carbón, pequeñito, que acabas de entender, porque alguien te ha dicho algo que te ha dolido. Si tú puedes aguantar ese enfado por esa palabra y dejarlo pasar, el carbón se apaga fácilmente y fuera. Pero si empiezas a darle vueltas, ¿por qué me ha dicho esto? ¿Por qué me lo habrá dicho? Qué mal lo que me ha dicho. Estás alimentando. Entonces dice San Doroteo que se pasa la perturbación. Ya te empiezas a alterar. Empieza a ser entonces la emoción esa del enfado demasiado fuerte. Pero dice, todavía la puedes apagar. ¿Cómo? Guarda silencio. Eso es lo principal. No digas nada. Guarda silencio. No sigas dándole vueltas. Reza, también te dice San Doroteo de Gaza, reza y se apagará. Ahora, si sigues ahí, pues como pues yo tenía que haberle dicho esto y ahora cuando venga le voy a decir esto y tal, entonces se va a encender la chispa y ya va a tener una hoguera. Y vas a tener una hoguera, entonces ahí ya empieza lo que él llama la cólera. La cólera es tremenda porque ya no la puedes dominar. Ha crecido tanto el sentimiento que ya no puedes. Entonces ya se nota fuera. Porque tú por dentro todavía puedes estar eso, pero teniendo tu cara de, no, estoy indignadísimo. Pero estás ahí aguantando, pero la cólera ya no la puedes dominar y ya sale hacia afuera. Que después se puede convertir en ira si ya llega con violencia. Furor también dicen, cuando es ya tirar cosas, romper cosas, y que ya si hay deseo de venganza, que es hacer daño al otro, entonces ya es cuando llegas al pecado de la ira, que ya es el más grande. O sea, ya simplemente, no solamente sale de ti el enfado, sino que además con la intención de que sea muy violento y hacer mucho daño a la persona que tienes delante. Entonces ya sí. Y ya, por supuesto, es el pecado. Y ahora así advierte San Doroteo de Gaza que si no lo apagas, o sea, si no se calma esa ira en ningún momento, se convierte en rencor. Y el rencor lo compara con los rescoldos, las brasas que se quedan mucho tiempo en un hogar, en una chimenea, porque dice que esas brasas, aunque les eches agua, siguen manteniendo un calor interno y a poco que vuelvas a poner fuego, van a volver a calentar. Porque esto es así, es la furia que está ahí y que está contenida. Hay un versículo de la Biblia, creo que está en el Eclesiastés, pero no estoy segura ahora mismo, que dice, no dejes que salga el sol, que se ponga el sol sobre tu ira. Eso es, que se ponga el sol sobre tu ira. Es decir, que no te acuestes enfadado. Porque si no haces eso, tú estás enfadado y tienes así de enfado. Te vas a acostar y eso se posa como si fuera el fondo de una botella, ¿no? Se queda en el pozo de la botella. Y al día siguiente, a lo poco que tú tengas, vas a enfadarte otra vez, sobre todo si tienes tendencia a este vicio de la ira, y son otra vez otras que se van depositando. Y se van depositando y se van depositando. Entonces lo que va a ocurrir, porque tienes todo eso ahí acumulado, es que por una cosa pequeña, pero pequeña, pequeña, que por ejemplo no te han pasado la sal en la mesa, vas a responder con ira exageradamente. ¿Por qué? Porque todo ese enfado está acumulado en ti, lo tienes en ti y lo sigues llevando, lo sigues portando. Entonces
por eso vemos gente que ante cosas tan pequeñas responde exageradamente y es porque están continuamente enfadados y se acuestan enfadados, se levantan enfadados, se acuestan enfadados, se levantan enfadados. Entonces la respuesta ya es desmesurada. Y ahí es donde está el pecado. Porque el pecado también está en que la respuesta no sea proporcionada. Porque la defensa propia, por ejemplo, no es pecado. O sea, si alguien va a matarte y tú te defiendes para que no te maten, pues eso en defensa propia lo dice la Iglesia. O sea, está bien. Pero cuidado con que la respuesta en tu defensa también sea desproporcionada. Porque eso también puede ser pecado. O sea, no es lo mismo que venga alguien a matarte y tú no solamente le mates a él, sino que ya te vayas a su casa, empieces a disparar, eso ya no es defensa propia, a todos los que están alrededor, para que a ninguno se le ocurra volver y hacer lo que ha hecho el hermano, que ha venido aquí a ti a intentar pegarte una paliza, ¿no? Entonces ahí vemos que no hay proporción. Entonces por eso dice que la defensa propia también tiene que ser dentro de lo lógico, porque si tú vas a responder con un mal mayor al que vas a recibir, ahí hay pecado. Entonces, la ira, también como vicio, se pueden ver en enfados que no son justos. Por ejemplo, en el caso de los fariseos, se enfadan con algo que no es malo. Te enfadas con algo que en sí no es malo y te estás enfadando. Entonces, por ejemplo, en el caso de Jesús que cura al hombre de la mano seca y la cura en un sábado, los fariseos se enfadan muchísimo porque está curando. Curar a ese hombre no es algo malo, pero se enfadan. Entonces puede ser que tú te enfades porque una persona está cantando una canción que a ti no te gusta y te enfadas, ¿vale? Pero esa persona no ha hecho nada malo, está cantando una canción y además no sabía que a ti te molestaba y tú has respondido de una manera que no es correcta. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. No, si me enfado por algo que en sí no es malo. Segundo, si me enfado desproporcionadamente con venganza, que es lo que he explicado, pero también con humillación. Tú te puedes enfadar para corregir a alguien y decir, como decía San Pablo, ¿no? Esto que estás haciendo está mal porque estás violando la ley. Ahora, si te cebas en la persona a la que estás corrigiendo y empiezas a decir porque eres un inútil, porque eres una vergüenza, porque no sé cuánto, empiezas a humillarle, eso es ira que está saliendo de ti porque es como un castigo que estás castigando a esa persona más que corregirla. Más que corregirla, la estás castigando, la estás humillando. Y ahí ya hay un mal. Entonces, eso, una corrección desproporcionada que había empezado por un enfado legítimo porque había hecho algo que estaba mal y había que corregirlo, pero te exageras en la corrección, está mal. También está mal por defecto. O sea, no enfadarte en absoluto con algo con lo que te tienes que enfadar. O sea, si tú tienes que corregir a tus hijos porque lo que están haciendo está mal son niños, no pasa nada, si están, bueno, se pelean en el colegio y tal, no, perdona, es que tu hijo está acosando a otro niño y el niño está con psicólogo y esto es grave, bueno, pero no, ahí hay pecado de omisión porque no te estás enfadando cuando te tienes que enfadar y está relacionado con el vicio de la ira, que no es proporcionado, no es proporcionado tanto porque te pases como porque no llegues. Esto, por ejemplo, se ve en el primera de Samuel 2, del 12 al 17, que los hijos de Elí tenía 2 hijos en el templo y Elí no corrige ni se enfada ni se enoja con lo que están haciendo sus hijos en el templo, que es que están cogiendo comida de las ofrendas que estaba prohibido. Entonces él dice, bueno, como que no voy a mirar, no, perdona, es que es muy grave porque además no es una ofensa solamente a todo el mundo que respeta las leyes y que ven que eso está mal y que produce escándalo, es que van directamente contra Dios. Entonces, las ofensas contra Dios es lo que se llama ira legítima, lo llamaba así Santo Tomás, pero bueno, es el celo de Dios, ¿vale? Que es el que muestra Jesús
en el templo. Ojo que Jesús no va contra las personas, va contra la ofensa. No va contra el pecador, va contra el pecado. Va contra el mal que hay que quitar y que está ofendiendo a Dios. Con eso hay que ser muy exigente. Entonces, por ejemplo, Jacob, cuando se mueren sus hijos, cuando se mueren sus hijos, no, cuando se muere él, que se va a morir él, coge a todos sus hijos y los pone alrededor y les va diciendo una serie de palabras. Entonces, a dos de sus hijos, como testamento, les corrige y les dice: maldita la violencia que tienen este hijo y este hijo, porque tienen una tendencia a la violencia y a la venganza. Maldita sea su violencia, no dice malditos seáis vosotros, sino qué mal es esto. Esto que estáis haciendo es terrible, esto quitároslo de encima, lo deja como testamento. O sea, uno tiene que hacerle ver y enfadarse y decir: no, es que esto está mal. Luego no humillas corrigiendo, pero sí que tienes que enfadarte en su justo término para decir que algo está mal, sobre todo por el pecado, porque es una ofensa a Dios. Y ahí no se puede ser indulgente. Entonces, sí, pues básicamente la ira no es justa cuando va contra una persona. Ese es el kit. No se puede descargar la ira contra las personas. Se puede uno enfadar porque haya injusticias, porque haya pecados, pero no debes dirigirlo, esa violencia contra la persona, porque la persona tiene una dignidad, es imagen de Dios y tú tienes que tener una caridad fraterna. Eso no quiere decir que, como decíamos, en defensa propia, pues tengas que ejercer a lo mejor alguna fuerza sobre alguien, que es lo que hace la policía, que va y detiene a alguien para que no dispare o para que no golpee y le tienen que reducir para poder llevarlo a comisaría. Pero ahí está el de proporcionalidad, no deseando hacerle daño a la persona, sino solamente controlar la situación buscando un bien mayor. Que haya tranquilidad, que nadie se haga daño, que se arregle el problema, que el hombre recapacite porque eso no es la forma, infinidad de cosas. Bueno, pues con esto acabaríamos lo que son los pecados capitales. Y entonces me da tiempo a explicar, no todas las virtudes contrarias, pero vamos a ir poquito a poquito y ya seguiremos en la siguiente clase. Entonces vamos a empezar con la humildad. Contra la soberbia, a mí me lo enseñaron así de pequeña. Hay 7 pecados capitales y 7 virtudes cristianas o 7 virtudes capitales, que son las que van a ayudar a luchar contra esos 7 vicios. No se pueden confundir ni con las virtudes teologales ni con las virtudes cardinales, ¿vale? Estas son virtudes morales que se derivan de todas las demás, ¿vale? Entonces la humildad nos ayuda a reconducir el deseo desordenado a la propia excelencia. O sea, el deseo de ser yo perfecto, que es como explicamos la soberbia la semana pasada. Es un deseo desordenado, entonces la humildad viene a reconducir ese deseo de perfección. Entonces, sobre todo es que no busques sobresalir o destacar, tanto por encima como por debajo. O sea, tú no tienes que intentar ser, que todo el mundo se dé cuenta que eres el mejor en algo, pero tampoco se den cuenta que eres el peor en algo, porque de las dos maneras lo que quieres ser es el centro de atención. ¿Vale? Eso, los niños pequeños te dicen: es que yo soy muy pequeño, ¿sabes? Para que les cojas. Yo es que no puedo, yo es que... En realidad están haciéndose sobresalir para conseguir algo, ¿no? Pero para que te fijes en él. Entonces, la humildad no va a dejarte sobresalir ni por encima de por donde tú estás, ni por debajo de por donde tú estás. Te va a poner donde tú estás. Entonces, consiste
en el conocimiento de nuestro obrar con referencia a Dios. Vamos a ver, no es que los santos destacan y no lo pueden evitar, ¿vale? Los santos destacan y no lo pueden evitar, ¿por qué? Porque se está mostrando la gloria de Dios en ellos. Pero ellos no buscan que se les note. De hecho, por ejemplo, la Madre Teresa decía que irse a recoger el premio Nobel lo hacía como un sacrificio tremendo, porque ella no buscaba, ni necesitaba, ni quería ser el centro de atención. Pero ella sabía que no podía evitar eso porque precisamente se mostraba la gloria de Dios en lo que estaba haciendo a través de su congregación. Entonces ella solamente acepta ponerse en el centro de atención porque es un bien mayor el que se va a conseguir. Que en el caso del premio Nobel era un dinero que iba a conseguir para los niños y también porque se le iba a dar gloria a Dios. ¿Vale? No por ella, sino por la obra que estaba haciendo. Entonces, lo que te dice la letanía de humildad es que te alegres porque todo el mundo destaque, pero no te entristezcas porque a ti, por ejemplo, no se han dado cuenta de ti. A eso se refiere. Además, nos vamos a equivocar siempre. Entonces, para conseguir y alcanzar la humildad, siempre es decir, ¿quién es Dios? Que es San Miguel Arcángel, dice eso. ¿Quién como Dios? ¿Y quién soy yo? Con relación a Dios. La hormiguita chiquitita. O sea, soy la hormiguita. Y Dios es omnipotente, todopoderoso, enorme, grande, la bondad, el máximo, ¿no? Eso es lo que nos mantiene en la humildad, tener claro quién es Dios y quiénes somos nosotros. Entonces eso nos sitúa siempre en el último sitio con respecto a Dios, nunca arriba, siempre en tu sitio, abajo. Entonces es fundamental este conocimiento porque una vez que tú sabes quién es Dios y dónde estás tú, es muy difícil que quieras ser independiente, porque te das cuenta de que tú solo sin Dios no puedes. Y como te estás comparando siempre, como diciendo, Dios es grande, Dios es inmenso, o sea, estás siempre en alabanza, viendo los atributos de Dios, eso te va a ayudar a que no dejes de pensar en Él. Dijimos que la soberbia muchas veces, o sea, la mayor parte de las veces, sobre todo, es que te olvidas de Dios, vives sin Dios. Que también hay una soberbia que es que quieres que Dios te alabe, que estás en el otro extremo, ¿no? Que no solamente no piensas en Dios, sino que crees que Dios tiene que estar todo el rato pendiente, exageradamente alabándote a ti y no diciéndote nada malo, sino lo magnífico que eres, ¿vale? Pero ese es el otro extremo. Normalmente es que te olvidas de Dios. Entonces, si tú eres una persona verdaderamente humilde y estás siempre viendo a Dios, ¿quién es Dios? En esa alabanza, no te puedes olvidar de Él. Por lo tanto, es muy difícil que tengas esa independencia de Dios. Y segundo, si tú sabes verdaderamente quién eres tú de chiquitito y quién es Dios, lo necesitas. Entonces es muy difícil que te olvides de pedir ayuda a Dios. Que es otra de las cosas que pasan con la soberbia. Yo no necesito a nadie, yo solo puedo, yo tal, yo no sé qué. Entonces, la autosuficiencia y la independencia desaparecen con la humildad. Una humildad entendida que estoy mirando a Dios, contemplando a Dios y viendo quién es Dios y quién soy yo. Para compararme. Nada. Entonces, perdón. Lo que decíamos de arriba y abajo. El que mide un 80, de 1,80 m, y dice, yo casi mido 2 metros, ¿ves? Está siendo humilde por exceso, porque se está yendo arriba, ¿no? Casi mido 2 metros, o sea, wow, qué alto soy. Pero si dice poco más de 1,5 metros, tampoco es humilde, tampoco es humilde. ¿Por qué? Porque está mandando, o sea, está mandando un mensaje de mirar más abajo de realmente donde yo estoy, porque si no, nos parece que no soy humilde. O sea, la gente que va por ahí diciendo, sí, bueno, pero en realidad no me tengáis tan alto, tenedme, y pone una cosa, o sea, un ejemplo demasiado bajo, ¿vale? Es humilde. Tanto el que pone un ejemplo demasiado alto como el que pone un ejemplo demasiado bajo. No es humilde, no está en la verdad. Entonces, el humilde, la persona verdaderamente humilde, nunca niega la verdad. Ni los defectos,
ni los dones. Ni lo que hace mal, ni lo que hace bien. No lo niega en absoluto. Si es bueno en algo, lo primero que hace, como está siempre contemplando a Dios, es agradecer a Dios por esos dones que le ha dado para ser bueno en algo y por la gracia que le está dando para poder perfeccionarse en eso. Si, por ejemplo, yo tengo muy buena memoria, le doy gracias a Dios por la buena memoria y voy a usar esa buena memoria que Dios me ha dado para darle gloria a Él. Por ejemplo, memorizo los versículos de la Biblia de forma que cuando alguien me pida una cita, pues esto está en hechos tal cual, no sé cuántos. Y así puedo ayudarte a la persona que necesita las citas rápidas o puedo hacer mejor mi trabajo o lo que sea. Dando gloria a Dios con lo que se tiene. Entonces, un humilde reconoce todos los dones que Dios le da. Todos. O sea, es transparente porque sabe que todo lo bueno que tiene se lo ha dado Dios. Terminamos antes, ¿vale? Todo lo bueno que sale de mí, todo lo bueno que yo tengo, no lo tengo porque lo tenga yo, sino porque me lo ha dado Dios o me ha dado la gracia a Dios de poder multiplicar estos talentos. Es la parábola de los talentos, ¿no? Tú me los has dado y además me ha dado la gracia y el encargo de multiplicar estos talentos. Entonces, no niego para nada que tengo ese talento, no lo escondo. Lo tengo. Y además, procuro que ese talento que tú me has dado no se pierda. No se quede enterrado, sino que dé fruto, o sea, que dé gloria a Dios. Porque eso es lo bueno. Entonces, una persona humilde reconoce si tiene buena voz, si tiene buena memoria, si es bueno para una cosa, si es bueno para otra cosa, lo reconoce. Pero no presume. Ni presume ni niega que lo tiene. Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo de una persona que va y que le dices, ¿puedes tú leer la primera lectura porque tienes buena voz, porque transmites muy bien la palabra de Dios, porque pronuncias bien? Bueno, pues una persona que no sea humilde puede hacer estas dos cosas. No, a mí no, que yo no quiero destacar. Cualquier otra persona, es ella, por ejemplo, o esta también lo va a hacer bien. Mal. No es humilde. O que vais, hombre, por supuesto, hombre, ahora mismo, y va ahí como levantando la cabeza y luego llega y levanta mucho la voz y exagera, porque como me han dicho que lo hago muy bien, pues que se note también en los gestos y voy a esforzarme más que nunca, ¿vale? Tampoco es humilde. ¿Qué hace una persona humilde? Le dicen, como tienes buena voz, como pronuncias bien, como transmites, puedes leer la segunda lectura, entonces esa persona se levanta, inclina la cabeza delante del altar, se va al ambón, inicia la segunda lectura, la lee y después se sienta y sigue en la misa. Eso es una persona humilde, o sea, hace lo que sabe que puede hacer y que le han pedido para gloria de Dios. Y ya está. Entonces, por ejemplo, Santa Teresita de Lisieux decidió no hablar si no le preguntaban. Pero si le preguntaban algo que sabía, contestaba que es lo que sabía, obviamente. Entonces, la persona humilde no busca destacar, pero si vienen a buscarle porque necesitan de sus dones, no se niega, no se esconde, no hace nada. Pero no está todo el día, oye, que sepas que yo esto lo sé hacer bien, lo digo porque si lo necesitas, que sepas que yo, o sea, aquí estoy así todo el rato, todo el rato, todo el rato. Ahí no hay humildad. Bien, entonces, hay un ejemplo que puede ayudar. Entonces, los santos saben que todos los dones son añadidos que Dios ha puesto. Son añadidos, o sea, Dios crea un alma y luego le añade una serie de dones que el Espíritu Santo distribuye como quiere, ¿vale? Ahora, si quitáramos todos esos añadidos, ¿qué es lo que queda? Pues eso es lo que somos. Si nos quita todo lo que nos embellece que Dios nos ha dado, ¿qué es lo que queda? Es lo que queda nuestra miseria, ¿no? Que como decía, somos polvo y barro, bien. Pues eso es lo que hay. Entonces, si nos imaginamos una caja llena de cosas, que son los dones que Dios nos ha dado, y sacamos todos esos dones, que no quiere decir que no los dejemos de tener, sino que dejamos de fijarnos en eso. O sea, vamos a quitar de nuestra vista todos esos dones que Dios me ha dado. Los voy a apartar por un momento, no me voy a fijar, ¿no?
Me voy a fijar nada más que quién soy yo, lo que me queda. Pues ese vacío de esa caja, es donde podemos meter a Dios. ¡Pum! Porque realmente es así. O sea, los dones que tenemos es Dios mismo dándonos esos dones. Entonces decimos, vamos a quitarlo todo y ese vacío que queda, ahí metemos a Dios. Y esa es la verdad. Entonces, si una persona se hincha como un globo, no va a dejar espacio para el soplido del Espíritu Santo. Ya se ha llenado él de todo su aire, de oh, qué bueno que soy, qué maravilloso. Estás llenándote y no estás dejando espacio a Dios, ¿vale? Entonces, la persona humilde sabe que están esos dones, pero que esos dones están íntimamente relacionados con Dios. Y cuando ve esos dones, ve a Dios. No se ve a sí mismo, sino que ve a Dios. Entonces, cuando sale algo bueno de un santo, el santo ve que esa cosa buena ha salido y alaba a Dios. ¿Por qué? Porque ve a Dios actuando a través de él, en eso que está haciendo. No se fijan en el don, ni se fija en él, qué guapo que soy, qué listo que soy, qué bien me ha salido, qué bien le he respondido. No, Dios mío, qué bueno que eres. Porque siempre tiene los ojos puestos en Dios. Entonces, una persona humilde no es una persona mal vestida o con la ropa rota o que nunca opina de nada o que se menosprecia. Yo es que soy lo peor de lo peor, todavía peor. Hay falsos humildes que están, yo soy el más pecador de todos. Vamos a ver. Cuando estás comparándote con Dios, eso es verdad. Cuando tú te comparas, por eso tú lees a los santos y los santos dicen, porque mi miseria, porque soy el pecador más terrible y tal. Y no es que estén siendo falsa humildad, que se estén rebajando. Es que cuando tú te comparas con el santo, que es Dios, obviamente ves todos tus pecados y dices, yo soy pecador y terrible y qué mal, ¿no? Ahora, nos vamos al plano de los demás. Yo es que soy el más pecador, falsa humildad. O sea, no es verdad, no te menosprecies. Yo soy un pecador como tú y como yo. Esas son las personas humildes. Soy un pecador como todos. ¿Quién está libre de pecado? Esa es una forma de expresar que tú eres pecador como los demás. Es decir, no me estoy poniendo por encima de los demás. Yo peco como todo el mundo. Y rezar por mí. Y aprovecho ahora mismo también para pedirlo. Esa es una persona humilde. Ni el más pecador de todos, ni bueno, yo es que ya estoy en un grado de perfección que Dios me ha colmado tanto de dones que yo voy ya a punto de levitar esto. No. Entonces, tampoco hay que comparar la humildad con la pobreza. Con el amor a la pobreza, sí. Porque ese amor a la pobreza es decir, si es que realmente todo me es dado, no es mío. Y entonces no me importa si me lo quitan porque Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Pero hay pobres que no son humildes. Entonces tú decir, bueno, es que si eres pobre eres humilde. No. Igual que si eres rico eres soberbio. No. Hay ricos que eran tremendamente humildes. O sea, tenemos al rey Luis de Francia, ¿no? San Luis de Francia es un ejemplo. Rico, rey, poderoso y tremendamente humilde. Digo, entonces no se puede comparar y decir, bueno, es que una persona humilde tiene que vestir mal o no opinar o estar... No, no para nada. O sea, ahí tenemos a un Santo Tomás que era inteligentísimo y sin embargo era humilde y era un santo. Si a él le preguntaban, pero él no se ponía allí en mitad de la plaza, voy a empezar, al primero que pase le voy a soltar aquí la charla para que vea lo listo que soy. No. Entonces hay que ver eso. ¿No? Tenemos clichés un poco sobre lo que es ser humildad. Entonces una persona humilde siempre va a desarrollar los talentos, que es lo que he dicho antes. Tiene talentos y los va a desarrollar. ¿Por qué? Porque si Dios se los ha dado y se los ha confiado, son para que brille Dios. Por lo tanto, no debo esconderlo, no debo decir, sino al revés. Estoy usando todos los talentos que Dios me ha dado para que brille, porque igual tengo un talento oculto que Dios me lo ha dado y no lo estoy usando. ¿Por qué no lo estoy usando? ¿Por pereza? ¿Por avaricia? ¿Por soberbia? ¿Por qué no lo estoy usando? Entonces, ver si tienes posibilidad de hacer brillar a Dios con ese talento. Claro que sí. Pero este desarrollo siempre va a ser buscando la gloria de Dios, ¿eh? Nunca buscando, por ejemplo, si es voy a hacer un descubrimiento científico, es porque
quiero ayudar a los demás. Se va a notar la gloria de Dios en mi trabajo, no para que me den premios, que me da igual, no para que me den premios, sino para poder hacer el mayor bien posible. Para que esta inteligencia que Dios me ha dado, ahí tenemos a Luis Pasteur. Luis Pasteur era un hombre tremendamente humilde. Tremendamente humilde. Hay anécdotas de él, de uno que se sentó al lado para reírse de su fe y tal, y decía, es que no has estudiado ciencia, ¿no? Y él decía, bueno, y él calladito. No le dijo nada, le dejó hablar y todo, hasta que le devolvió los libros al que le había presumido y le firmó como Luis Pasteur. Entonces el otro se dio cuenta de que había estado con uno de los mayores científicos de su época, ¿vale? Luis Pasteur, si no hubiera sido humilde, le hubiera dicho, pero ¿tú sabes con quién estás hablando? No, ¿vale? Entonces ahí está el santo. Tú no niegas todos los dones que Dios te ha dado, pero no presumes de ellos. Sí, ¿para qué? ¿Para qué? Para quedar mejor que el otro en ese momento. No podía hacer ningún bien con eso. Bien, entonces, ¿cómo se reconoce una persona humilde? Los humildes piden consejo. Una persona humilde pide consejo, pero pide consejo para seguirlo. No pide consejo para, bueno, que sé, voy a pedir consejo para que vean que yo también pido consejo y que humilde soy, ¿no? Sino para seguirlo, porque de verdad lo necesita. Se deja corregir. Dejarse corregir no es te voy a escuchar, pero por dentro estoy enfadado con lo que me estás diciendo y no te pienso hacer caso, sino que te agradezco de verdad que te preocupes por mí y me hagas ver que en esto me estoy equivocando. Se deja corregir. Pide disculpas, y bastante a menudo, porque es bastante, se da cuenta bastante a menudo de los fallos que tiene. Piden ayuda y favores, también favores que no pueden devolver. Hay, esto se nota mucho que, en que se gana humildad cuando tú tienes que hacer algo vergonzoso, o sea, lo que se llaman, por ejemplo, los que piden limosna vergonzosa, familias que están muy mal y de repente tienen que ir a Cáritas a pedir dinero, pasa mucha vergüenza, pero el acto de pedirlo es un acto de humillación, humillación no en el sentido de que tú seas peor persona, sino que te vas a tu verdad, de verdad lo necesito. Dejas de ser soberbio. Lo que estábamos diciendo de la autosuficiencia, necesito esto. En la confesión se hace una humillación, se vuelve uno humilde, necesito de la gracia del Señor, reconozco que lo he hecho mal, pido perdón, necesito consejo, necesito la gracia. Se piden ayuda y favores. Se agradece por lo recibido, pero se agradece de corazón, no así en forma porque le ha enseñado, nene, dale la gracia, que se lo dice el niño pequeño. Dale la gracia, que te han dado un regalo, dale, gracias, no, sin ganas, sin forma, sin no, se agradece de corazón. Se respeta al otro y le deja espacio. Dejar espacio es esto, no intentas destacar en la reunión, sino que todo el mundo pueda hablar y todo el mundo pueda tener su momento, su sitio, su necesidad, escuchar. Porque de todo se aprende, de todo el mundo. Otra cosa es que todo el mundo se calle y nada más que hables tú, pero no porque tú quieras destacar, sino porque realmente te quieren escuchar. Pues entonces por caridad les hablas, pero también es bueno hacerles preguntas, si se puede, para que las personas también tengan su sitio. ¿Qué más? Combaten la vanidad. Una persona humilde va a estar combatiendo siempre la vanidad. Es decir, siempre remitiendo a Dios, ¿no? Dándole la gloria a Dios. Agradeciendo las palabras de las personas que le dicen qué bueno que eres y tal, te lo agradezco, qué cariñoso que eres, gracias por pensar en mí, gloria a Dios. Y me alegro mucho que lo que haya dicho te haya ayudado. Y se lo agradezco a Dios también. Perfecto. Y buscan enseñar bien más que destacar. O sea, los humildes buscan hacer bien lo que están haciendo bien por hacerlo bien, pero no por destacar, aunque nadie se diera cuenta. Entonces, si vemos a los canteros de las catedrales que se iban y se ponían allí en lo alto, donde nadie lo iba a ver, a hacer una voluta perfecta, porque lo hacían para Dios, eso es gente humilde. ¿Por qué? Porque yo lo voy a hacer bien, lo voy a hacer perfecto, aunque nadie se fije, porque lo va a ver Dios. Y con eso me vale. Entonces, el problema de la gente soberbia es que no me compensa. O sea, ¿cuánta gente me va a ver?
Me va a ver una persona, me van a ver 3. Es que si no me ven mínimo 40 no me compensa hacerlo. Pues no eres una persona humilde. Porque la persona humilde dice, hace falta que lo haga, va a ser un bien, tengo el tiempo, todo se tiene que tener en cuenta, ¿no? Sí, pues lo hago. Y me da igual que tenga una persona que 40, que 50, que me da igual. Como si son 3000, es que me da igual. Esto con las redes sociales es muy importante. O sea, ¿harías la misma evangelización en redes sociales si tuvieras 4 personas que si tuvieras 40.000? Sí, pues entonces lo estás haciendo bien. No, me entristece, o sea, sí, lo hago, pero lo hago con pena, porque yo querría llegar a 5000 o yo querría llegar a 6000 y no llego, y entonces qué pena, porque se van a perder lo que yo tengo. Soberbia, soberbia. O sea, ya se encargará Dios. Si Dios quiere que llegue a más personas, pues ya se encargará Dios de que llegue a más personas. Pero no te entristezcas si solo te ha confiado a 4, pues te ha confiado a esos 4, pues bendito sea Dios. Que a esos 4 les va a llegar lo que Dios te está diciendo que les digas, porque esa es otra. Tú tienes que hacer como los santos. ¿Esto me está pidiendo Dios que se lo diga o me lo estoy inventando yo? Y ahí está la humildad. Y ya queda por último, las personas humildes reconocen el buen trabajo de todos. Reconocen el buen trabajo de los demás. No solamente el suyo, de bueno, esto lo he hecho bien, sino esta persona es muy buena en esto, esta persona es estupenda en esto, hay que ver qué bueno, qué buen ejemplo me has dado, qué bien, qué dones tienes tú, y se fijan siempre en lo bueno de las personas. Entonces eso es muestra de que el Espíritu Santo habita en él. Pues lo vamos a dejar aquí y ya seguiremos. Nos vemos. Un besito.